Y ya estamos presentando y ya estamos grabando también. Entonces, pues en la teoría de ecuaciones diferenciales, en este caso nosotros queremos ver métodos numéricos para poder resolver estos problemas, ¿verdad? Entonces, el libro nos presenta con el movimiento de un péndulo que está girando bajo ciertas hipótesis que simplifican que lo simplifican y pues su ángulo teta estaría descrito por esta ecuación diferencial de segundo grado. Probablemente ya la han visto ustedes en el curso de ecuaciones diferenciales, donde L es la longitud del péndulo, G aproximadamente, bueno, empieza sobre C1 cuadrado, es 2.17, es 9.8 metros por segundo cuadrado, ¿verdad? Es la constante gravitacional de la Tierra y teta el ángulo del péndulo que hace con la vertical. Y además especificamos la posición del péndulo donde el movimiento inicia con teta de t sub 0 igual a teta sub 0, su velocidad en ese punto, velocidad angular teta sub 0 prima, llamamos este un problema de valor inicial. Entonces, sería básicamente el problema de valor inicial, el PBI, ¿verdad? El PBI, el PBI consta de la ecuación diferencial y las condiciones iniciales. En este caso, bueno, teta de t sub 0 igual a teta sub 0 y teta prima de t sub 0 igual a teta sub 0 prima. Entonces, ya esto nos define una solución en particular, ¿verdad? Y eso es gracias a lo que nosotros hemos estudiado en ecuaciones diferenciales. Entonces, muchas veces lo que se hace en ecuaciones diferenciales para trabajar una ecuación lineal de segundo grado, se dice, bueno, si teta es pequeña, entonces seno de teta es aproximadamente teta y esta ecuación diferencial se puede simplificar a teta doble prima más constante por teta igual a cero. Sin embargo, es esa, eh, hallar la solución, aproximar, sí, encontrar la solución del problema que no es. Yo creo que voy a cambiar un poco eh, ¿cómo se llama esta frase? Me pareció bastante buena, el director del CMM de Chile, que vino aquí a dar unas charlas hace algunos años, y lo que dijo él fue, mejor aproximar la solución del problema que es a obtener la solución del problema que no es. El problema con hacer esa aproximación es que nosotros estaríamos hallando la solución de una ecuación que es una aproximación a esa cuando teta es pequeño. Cuando teta tiene un ángulo mayor, la aproximación no funciona. Tenemos que obtener métodos numéricos. Bueno, solamente para recortar un poco cuál es la diferencia entre un EDO, un EDP y un PBI. Bueno, un EDO es una ecuación diferencial ordinaria. Entonces, son todas las ecuaciones que involucran derivadas de una sola variable, por ejemplo, del tiempo o de la distancia, podría ser, ¿verdad? Pero solamente todas las derivadas son solamente con respecto a una variable. Una EDP es una ecuación diferencial parcial. Un problema de valor inicial es nuestra ecuación diferencial. En este caso, bueno, esta es una EDO, una ecuación diferencial ordinaria y las condiciones iniciales. Entonces, el problema de valor inicial es la ecuación diferencial más las condiciones iniciales. Y ahí, aquí además he puesto las abreviaturas en inglés porque con mucha
frecuencia podrá hacer que queramos buscar información y esta está más que todo en inglés, ¿verdad? Entonces, teoría elemental de problemas de valor inicial. La mayoría de ecuaciones diferenciales que se usan en la práctica no se pueden resolver exactamente. Entonces, esa es parte de la situación en matemática, ¿verdad? De que por eso es que hay que darle más realce a lo que es matemáticas aplicadas, porque mucho de lo que ustedes, por ejemplo, en ecuaciones diferenciales, vaya, ciertamente es un curso todavía introductorio en el sentido de que van a haber otros temas, otros cursos después, ¿verdad? Pero que si ustedes van al, a la industria, nunca les van a decir, resuélvame esta ecuación diferencial de forma exacta. Entonces, es necesario tener herramientas para poder resolver las ecuaciones de una forma numérica. Los métodos considerados en ese capítulo generan aproximaciones en los nodos. Entonces tenemos que seleccionar unos nodos. Nosotros podríamos tener una ecuación diferencial y a mí me interesa su solución de 0 a 2, por ejemplo, pero tengo que definir lo que son los nodos, por ejemplo, que estén igualmente espaciados con un tamaño de paso de 0.1 a partir de 0 y concluyendo en 2, ¿verdad? O podría ser de una ecuación diferencial que va de menos pi hasta pi y yo quiero un tamaño de paso de pi sobre 10, por decir algo. Entonces, mi objetivo es hallar aproximaciones en estos nodos. Y alguien podría decir, bueno, ¿y por qué? Y entonces, por ejemplo, si voy de 0 a 2 y mi tamaño de paso es eh, de 0.1, bueno, quizás escribamos un poquito aquí. Si el intervalo de trabajo es de 0 y 2 y mi tamaño de paso es de 0.1, ¿qué tal si yo necesito una aproximación en t igual a 0.05, por ejemplo? ¿Qué podría hacer? Bueno, y en este caso, la respuesta sería utilizar interpolación de Hermite. ¿Por qué? Bueno, la gran ventaja es de que como yo sé que y' es igual a una función que depende de t y de y, entonces yo tengo la derivada. Yo tengo la derivada. Entonces, pues para utilizar Hermite yo necesito el valor en los puntos y sus derivadas. Entonces, lo que obtendría realmente es una aproximación a algunas derivadas, ¿verdad? Pero eso me va a permitir ocupar el método de interpolación de Hermite, que realmente es bastante efectivo para poder hallar valores intermedios. Y ahora una definición. Una definición f de t y satisface la condición de Lipschitz sobre la variable y en el conjunto d en r cuadrado si existe un L positivo tal que pues la diferencia de f de t, y1 menos f de t, y2 y2 y como esas notas solamente tienen una generación, por eso, una iteración, por eso es que hay algunos errores, pero lo bueno es que cada vez este material va mejorando. Siempre que estos puntos estén en D, la constante L se llama constante de Lipschitz para F. Y ahora en el ejemplo 1 mostrar que f de t, y igual a t, valor absoluto de y, satisface la condición de Lipschitz en el intervalo t, y, donde t está entre 1 y 2 y y está entre menos 3 y 4. Ahí nada más quiero ver si el espaciado, si se puede dar un poco más de espacio ahí. Aquí, ese menos está dando un poco más de espacio, pero también podría generar aquí un poco de espacio. Vamos a poner aquí.
Sí, así está bien. Bueno, bueno, entonces será de que esa función satisface la condición de Lipschitz, t, valor absoluto de y. Entonces, lo que tengo que hacer, pues lo que tengo que hacer es que me doy dos puntos. Solución sean t sub uno, perdón, realmente para la condición de Lipschitz solo tengo que cambiar el segundo. Sean estos dos puntos t, y1 y t, y2 en R2. Entonces, bueno, lo que tengo que demostrar es que lo que tengo que demostrar es que f de t, y1 menos f de t, y2, que esta diferencia esté acotada por y1 y y2. Vamos a ver. Ahí está. Entonces, primero ocupo la definición de cada función, ¿no? Pues es t por valor absoluto de y1 menos t por valor absoluto de y2, pero ese t está entre 1 y... Entonces yo puedo sacar factor común y sacarlo afuera. Y solo tengo adentro valor absoluto de y1 menos valor absoluto de y2. Y yo sé de que pues la diferencia de valores absolutos es menor o igual que en este caso solo valor absoluto de y1 menos y2. Hay una propiedad acá. No recuerdo si tienen nombre, pero sí, sí. Si tienen ustedes el nombre, pueden, les doy ahorita en medio punto. No sé si se acuerdan para esa desigualdad. Pero además, una cosa más es de que el mayor t que yo puedo escoger es 2. Así de que ya tengo un valor para L. Y esta es la constante de Lipschitz. Entonces, tuvimos aquí dos, tuvimos aquí que hemos demostrado que satisface, F satisface la condición Lipschitz con constante de Lipschitz igual a 2. Bueno, no, realmente esto no fue un problema complicado. Un poco de lo que es convexidad vamos a revisar también porque solo estamos trabajando en conjuntos convexos. Entonces, pues más que todo, pues las imágenes son bien repetitivas para este concepto porque lo que se utiliza para un conjunto que es convexo usualmente es como un óvalo. Y lo que, y para dar un ejemplo de un conjunto que es no convexo, usualmente lo que se ocupa es la imagen como de un mango, ¿verdad? Entonces, en palabras, ¿quién me puede decir? Vamos a ver, aquí hay otro medio punto. ¿Quién me puede decir en palabras cuando un conjunto es convexo y cuando no lo es? En palabras, ¿cómo puedo decir? Porque aquí está una definición un tanto complicada, ¿verdad? Un conjunto D en R cuadrado es convexo si siempre que hayan dos puntos que pertenezcan a D, entonces, pues
los puntos 1 menos lambda T1 más lambda T2 y la otra componente 1 menos lambda Y1 más lambda Y2 también pertenezca a D para cualquier lambda en 0, 1. Esto simplemente indica de que si yo para cualquiera dos puntos, la recta que pasa por esos dos puntos, si está dentro del conjunto, si siempre sea esa, entonces es convexa. Pero si hay al menos dos puntos tales que yo trazo la recta y la recta no está enteramente en ese conjunto, entonces no es convexo. Esa es pues la definición más coloquial, ¿verdad? Y con la definición coloquial nosotros debíamos poder construir esto, porque esto simplemente es la recta que conecta esos dos puntos, nada más. Ok, vamos a agregar por ahí otra línea horizontal. Acá otra línea horizontal. Suponer que f de t, y está definido en un conjunto convexo d en r cuadrado. Si una constante L existe con parcial de f con respecto a y de t, y, valor absoluto menor o igual que L para todo t, y en D, entonces f satisface la condición Lipschitz en D sobre la variable y con constante de Lipschitz L. No lo demuestran aquí, pero más adelante resolvemos un problema donde básicamente el esquema de solución de demostración de esto está. Suponer que ahora el teorema 5.4. Suponer que D es este conjunto que es convexa, ¿verdad? Porque es una franja vertical del plano T, y que f de T, y es continuo en D. Si f satisface la condición Lipschitz en D sobre la variable y, entonces el problema de valor inicial y' de t igual a f de t, y, t entre a y b y de a igual a alfa, tiene una única solución y de t para t que está entre a y b. Y entre paréntesis he puesto, este teorema es más concreto que el que se da usualmente en un curso de ecuaciones diferenciales, porque este teorema me está asegurando una solución única en un intervalo si yo tengo interés. En el teorema de existencia y unicidad que nosotros vemos en ecuaciones diferenciales, usualmente da algunas condiciones para la función f, ¿verdad? Que sea continua, no recuerdo si es continuamente diferenciable, pero decía de que existe un intervalo alrededor del punto inicial t sub 0 donde puedo escribir ahí puedo indicar un rectángulo donde la solución es única, pero no sabemos qué tan pequeño puede ser esa, eh, ese rectángulo, ¿verdad? En este caso, gracias a la condición Lipschitz, tengo todo un intervalo donde yo puedo asegurar una única solución. Ese intervalo es sustancialmente más, este teorema es sustancialmente más útil, más concreto, diría yo, más concreto. En el ejemplo 2, tenemos aquí mostrar que el siguiente problema de valor inicial, recuerden que el problema de valor inicial consta de la ecuación diferencial y la condición inicial. En este caso también estamos indicando el intervalo donde yo estoy interesado si hay solución o no. Entonces, queremos ver si tiene solución única en el intervalo, ¿verdad? Entonces, podríamos ocupar el teorema 5.3, pues ocupando
Aunque yo creo que aquí el libro ocupa, vamos a ver, creo que aquí el libro ocupa, sí, eso voy a ocupar entonces. Ok, no vamos a ocupar teorema, sino que vamos a ver, sean T, Y1, T, Y2, en 0,2 por R, ¿verdad? Este, esta región es convexa. Entonces, por el teorema del valor medio, en una variable, en la variable y, porque la otra la voy a tomar en cuenta como si fuera constante. En la variable y tenemos lo siguiente. Tenemos, bueno, pues f de t, y1 menos f de t, y2 entre y1 menos y2 igual a, pues la parcial sería de con respecto a y de f de t, y. Bueno, no en y, sino que en un número sí que está entre y1 y y2, valor absoluto. Pero el parcial con respecto a y de esta función, bueno, sí, quizás sería y aquí, ¿verdad? Pero con y igual a sí, al final, ¿no? Entonces, este es mi f de t, y, f de t, y. Entonces, la parcial de t, sería t multiplicado por coseno de t por y, ¿verdad? Por la regla de la cadena. Y esto nos crearía un valor absoluto de t, coseno de t, y, t por y. Pero esto está acotado. A ver, coseno de cualquier argumento está acotado por 1. Y mi t está en, vamos a ver, bueno, t no dice en qué números. Ah, sí, t está entre 0 y 2. Entonces, eso está acotado por 2. Pero entonces, si yo noto esa parte que está acotado por 2, entonces, pues f de t, y1 menos f de t, y2 estaría siendo acotado por 2 multiplicado por y1 menos y2. Y esta es mi constante de Lipschitz. Esta es mi constante de Lipschitz y por el teorema anterior, por el teorema 5.3, perdón, por el teorema 5.4, el problema de valor inicial tiene solución única en t que va de 0,2. Ahí no es igual, ahí pertenece. Ok, bien, bien. Entonces, aquí hay una idea para demostrar el teorema 5.3. Pero eso está entre los ejercicios. Ahora pasamos a la parte de problemas bien planteados. En ecuaciones diferenciales es más común ver problemas donde simplemente el método numérico no funciona. Para eso nos ayuda este concepto.
Los problemas bien planteados son aquellos a los cuales una pequeña perturbación en el input, en la entrada, resulta en una pequeña perturbación en la salida, en el output. Lo que les había comentado en cierto momento, ¿verdad? Que yo puedo hallar un conjunto, un intervalo a máxima distancia delta, ¿verdad? Y que si yo inicio dentro de delta, aquí sería el input, que el output va a estar dentro de un intervalo, de un radio de epsilon, ¿verdad? Eso es un problema bien planteado. Si esto no se cumple, mi método numérico no funciona. Entonces, si de repente mi método numérico empieza a lanzar cualquier número, bueno, ahí hay un problema bastante severo y lo más probable es que el método simplemente no funcione. Definición 5.5. Vamos a aplicar este concepto a problemas de valor inicial. El problema de valor inicial, y' igual a f de t, y, t que está entre a y b, y de a igual a alfa, está bien planteado, sí. Existe una única solución y de t a este problema. Y además existen constantes epsilon sub 0 mayor que 0 y k mayor que 0, tales que para cualquier epsilon mayor que 0 con epsilon sub 0 mayor que epsilon mayor que 0, siempre que delta de t es continuo con delta de t, va a resultar de delta de t menor que epsilon para todo t en AB, y cuando delta sub 0 sea menor que epsilon, el problema de valor inicial perturbado, en el cual la ecuación diferencial, bueno, le cambio variable muda, ¿verdad? Porque estoy añadiendo aquí una función y en la condición inicial también estoy añadiendo una perturbación. Tiene una única solución z de t que satisface que la diferencia entre la solución del problema perturbado y la solución del problema original está, está acotado por k por epsilon para todo t en AB. Entonces, la aplicación del concepto de los problemas bien planteados a problemas de valor inicial es simplemente de que, bueno, si vos perturbás tu problema, que su solución va a estar k epsilon, a lo sumo k epsilon alejado de la solución del problema original. No hay mucho cambio, ¿verdad? Como específicamente como lo indica acá. Veamos el teorema 7.5.6, suponer que D, bueno, igual otra franja vertical, ¿verdad? Y F es continua y satisface la condición Lipschitz sobre la variable Y, el problema de valor inicial es Y' igual a F de T, Y con T en AB, Y de A igual a alfa, está bien planteado. Y si ustedes notan, estas condiciones son las mismas condiciones que nosotros teníamos en el teorema 5.4, 5.3, perdón, 5.4, así es. Aquí falta indicar de que esta función es continua. Es continua y es parte de las condiciones, ¿verdad? Es, es continua y además satisface Lipschitz. Por lo tanto, aplica el teorema 5.4. Ahora, en esta ecuación, bueno, esta es mi ft, y, es continua y ya eso es una de las condiciones que me piden, ¿verdad?
Lo otra es que debe satisfacer la condición Lipschitz. Vamos a ocupar el teorema 5.3 por el teorema 5.3. Bueno, valor absoluto de parcial de f de t, y con respecto a y está acotado por, bueno, t cuadrado como es parcial, ¿verdad? Esto es como que si fuera constante y ahí está acotado y esta es mi constante de Lipschitz. Pues teorema 5.3, f satisface la condición Lipschitz sobre y, por lo que por el teorema 5.6 está bien planteado. Entonces, lo que esto significa es de que aquí realmente no importa que yo perturbe un poco la condición inicial o la ecuación diferencial, la solución no va a cambiar mucho. Hay estabilidad por ese lado y eso es bastante bueno. Y una ilustración que no la vamos a hacer detalladamente para pues no quitarles demasiado tiempo. Considera el problema perturbado. Z' igual a z menos t cuadrado más 1 más delta, t en tercero y 2, z de 0 igual a 0.5 más delta sub 0, y estime la diferencia de y y z, el del problema original y el perturbado, si delta es menor que epsilon y delta sub 0 es menor que epsilon. Eso es básicamente lo último de esa sección. Nos vamos a ir al libro, porque ahí está ya indicado, ¿verdad? Entonces, aquí está el problema perturbado con la condición perturbada, la solución del problema original, la solución del problema perturbado y la diferencia entre la función original y la perturbada. Y al final se llega de que esto está acotado, la diferencia está acotada por un 2e cuadrado más 1 por epsilon. Entonces, esto está acotado por un k de epsilon por epsilon, ¿verdad? Y eso demuestra de que el problema está bien planteado. Vamos a copiar esa parte. Vamos a arreglar acá. Bien. Entonces, ya que si lo hacemos, vamos a tardar ahí una media hora. Y eso es lo fundamental, ¿verdad? Que la diferencia entre la función original y la perturbación, pues, está acotado por 2e cuadrado más 1 por epsilon. Precisamente lo que se buscaba aquí, ¿verdad? Que la diferencia está acotada por un k por epsilon. En este caso, k sería 2e cuadrado más 1. Y ahí está el epsilon, ¿no? Entonces, solo por curiosidad, si ustedes ven, esta es una ecuación lineal. No, o sea, esto tiene la forma z' más p de t por z igual a q de t, ¿no? Entonces, y ya hay métodos estándares para resolver eso. Pero también les quería mostrar lo siguiente. En Google, perdón, en Cocalc.com, ya está
la herramienta de ChatGPT integrada, y nosotros podemos poner cuestiones como, bueno, quiero que resolvas esta ecuación con esta condición inicial y ya me da una lista de pasos. Y cómo se llama, bueno, aquí al final no sé por qué como que se equivoca con la respuesta porque dice the output es t al cubo más 3, t al cubo entre 3 y aquí está que es t cuadrado más 2t. No sé por qué lo multiplicó por t, eh, pero bueno, ha de ser parte de los errores que todavía tiene esto, pero sí me dio una, eh, bueno, en este caso, si yo selecciono kernel como SageMath y lo corro, vamos a ver, ahí está la misma respuesta que arriba, ¿no? Entonces, voy a indicar esto porque puede ser útil, ¿verdad? Entonces, y esto es como voy a tener que estudiar, trabajar esto en el futuro, bueno, en el futuro inmediato, ¿verdad? Porque este es el futuro de muchas materias en la carrera, de hecho. Entonces, le preguntas a una inteligencia artificial y aquí incluso te da los pasos de cómo hacerlo. Entonces, en cocal.com, ¿verdad? Eh, realmente es una herramienta que yo creo que no es de estar en contra, sino que ver cómo podemos nosotros trabajar con ello. Entonces, en vez de estar quebrándonos la cabeza, bueno, en este caso sabemos que es una ecuación diferencial lineal, eh, todo lo que requiere esto es tiempo, sentarse y ponerse a trabajar, se saca en tiempo razonable, pero si lo puede hacer una inteligencia artificial, bueno, o sea, en realidad CoCalc con SageMath, si te puedes los comandos, lo hace, ¿verdad? Pero en este caso se añade una capa de ChatGPT donde entiende el problema y haya una solución. Y este es realmente el futuro de lo que nosotros debemos esperar en la educación, pues en general, ¿no? En general, no importa si es en primaria, secundaria, si es bachillerato, universidad, si es un diplomado, si es una maestría, un doctorado, pues como ChatGPT va a cambiar la forma en cómo nosotros vamos a aprender. Entonces, esta es una situación muy importante. Bueno, entonces, no sé si hay alguna pregunta. No sé si hay alguna pregunta al respecto. Ya terminamos con el contenido de la sección. Lo único que me hace falta es comentar un poco las otras secciones que como van a ser, como es corto lo que voy a mencionar, no voy a cortar el video, sino que aquí mismo en este video va a estar. No sé si hay alguna pregunta antes de proceder con las otras secciones. Bien, entonces, por cuestiones de tiempo, no vamos a poder ver completamente el método de Euler, pero ¿en qué se basa? Bueno, se basa en utilizar Taylor. Taylor realmente ha sido una herramienta estrella, al igual que los polinomios de Lagrange, en este curso, porque nos ha logrado permitir generar muchos otros métodos. Entonces, ocupo Taylor alrededor de T sub i y pues la diferencia entre T sub i más 1 y T sub i la denoto por H, pero y prima de T sub i es simplemente la función evaluada en T sub i, y de T sub i.
Y esto nos ilustra para obtener el método de Euler. Bueno, mi punto inicial, alfa, y ahora mi ecuación en diferencias, W sub i más 1, tiene que ser otra variable porque ya no es esa ecuación, ¿verdad? W sub i más h por f de t sub i, W sub i. Pero en este caso, nosotros tenemos una cota de error, que es big O h cuadrado. Entonces, se ocupa para este problema, por ejemplo, la ecuación en diferencias es esta, ¿verdad? Mucha de la teoría de la ecuación en diferencias es parecida a la de ecuaciones diferenciales. Entonces, a medida que vamos avanzando con el método de Euler, nosotros tenemos una aproximación. Entonces, pues ya han visto ustedes de que lo que se hace es que en el punto inicial trazo una tangente a ese punto y eh, progreso h unidades en el eje Y y luego veo el punto en el que he caído y ese es mi siguiente, eh, mi siguiente punto de aproximación y así sucesivamente. Hablamos del error local y el error global. Error local, el error al ocupar mi método de aproximación un paso y el error global, pues ocuparlo en el paso hasta el final, ¿verdad? Usualmente trabajamos para bajar el error local porque es más fácil trabajar esa parte. En este caso, bueno, tenemos más ejemplos y vemos nosotros cómo a medida que nosotros vamos ocupando, vaya, los nodos en este caso, escogemos un tamaño de paso, ¿verdad? En este caso, h igual a 0.2 hasta llegar a 2. Después de las 10 iteraciones, mi error global es 0.44 casi, ¿verdad? Mi error local en un solo paso fue de 0.029. Y por aquí hay teoremas que nos ayudan a hallar una cota tomando en cuenta el error de redondeo. En este caso, tomando en cuenta el error de redondeo, yo tengo un error que es big O de H. Luego, la sección 5.3, métodos de Taylor de orden superior. Bueno, exploto el hecho de que obtengo información de Y', que es este f de t, y. Entonces, si yo tengo f de t, y, podría ser, por ejemplo, y al cubo menos t cuadrado más seno de t, t por y, ¿verdad? Entonces yo puedo obtener derivadas de orden superior para y. En este caso, definimos lo que es el error de trunqueo local, porque esto es lo que nos va a servir para poder medir la predicción de cada uno de los elementos. Y bueno, pues utilizando Taylor y sustituyendo por nuestra función f, y', ¿verdad? Obtengo mis métodos de orden superior, el cual yo exploto porque yo conozco f de t, y. Entonces yo puedo sacar cualquier derivada con respecto a y de esta función y por lo tanto poder completar aquí el método. De esa forma puedo tener métodos de orden big O h al cubo, big O h a la cuarta, etc. Ahí están ocupando básicamente diferencias divididas para que con Hermite obtengan un polinomio de aproximación que me pueda dar una aproximación entre los nodos, de un dato que está entre los nodos. Runge-Kutta, muchas veces nosotros no podemos hallar
las derivadas de esta función de f de t, y. Entonces, aquí pues vemos que f de t, y puede ser expresado por Taylor eh, por derivadas parciales, bueno, como un polinomio de t, t cuadrado, de y cuadrado y un término del error. Lo aplican para esta función. Realmente es un trabajo súper tedioso, así de que es mejor ocupar algo como Teichmann. Aquí podríamos ocuparlo para que me dé eso, ¿verdad? ¿Y cuál es el secreto de estos métodos de Runge-Kutta? Realmente el método de Runge-Kutta es un método de orden Big O H a la cuarta, pero en general es una familia de métodos empezando por Big O H cuadrado, donde yo empiezo a ocupar más parámetros y a ocupar más veces la función f, de tal forma que ocupando es Taylor, yo empiezo a cancelar términos por ejemplo, Big OH cuadrado o Big OH al cubo, dependiendo de lo que se pueda, para tener un método de mayor grado. Entonces, en este caso, vamos a ver si se ve sustituir, por ejemplo, ya vimos que, por ejemplo, el método de Euler es W0 igual a mi alfa, ¿verdad? Y W sub I, W sub I menos 1 más H medios o lo que sea por F de T I, W I, ¿verdad? Pero ahora yo podría expandirme un poco más. ¿Qué tal si yo sustituyo allí un A1 F de T más alfa 1 Y más beta 1 y empezar a hallar qué números A1, alfa 1 y beta 1 me cancelan un mayor número de términos del error? Y allí, por ejemplo, yo empiezo a obtener métodos de mayor grado. En este caso, este método es Big OH cuadrado, gracias al hecho de que pues empecé a meter más parámetros a la función. Entonces, anteriormente en el método de Euler, eso solamente era f de t sub i, w sub i, pero al meter más parámetros, yo estoy obteniendo métodos de mayor grado, eh, eh, estoy obteniendo métodos de mayor grado metiendo más parámetros. Y esa es la clave del método de Runge-Kutta. Runge-Kutta mete una cantidad bastante grande de parámetros de tal forma de que yo obtengo un método Big O H a la cuarta eh, de aproximación de problemas de valor inicial. Entonces, pues aquí habla un poco del método de Big O H al cubo y al final solo menciona el de orden 4, ¿verdad? Que se hace por partes por cuestiones de orden, ¿verdad? Pero imagínense si nosotros fuéramos a concatenar todo eso en un solo término, sería bastante extenso, sería extenso. Entonces, pero esa es la magia del método de Runge-Kutta, el hecho de que utiliza toda una serie de parámetros que se utiliza Taylor para poder cancelar términos Big OH cuadrado, Big OH al cubo. Aquí no está la derivación del método porque serían varias páginas de trabajo algebraico y que al final pues solo nos dan la solución en limpio y pues ya nos dicen, bueno, ese es un método de orden Big O H a la 4, H a la 4. Y por eso es que aquí aparece Runge-Kutta de orden 4, porque Runge-Kutta realmente es una familia de métodos. Está el Runge-Kutta de orden 2, de orden 3 y de orden 4.
Y finalmente, bueno, los resultados son muy buenos de Rungecuta. Finalmente, hay un control de error con Rungecuta Feldberg. Lo que aquí se hace es obtener una aproximación de orden Big OH a la cuarta y otra de Big OH a la quinta y trabajar esos dos para poder tener una estimación de lo que es el error. Esa es la idea fundamental de Runge Kutta-Feldberg. Eh, y bueno, ese es también un trabajo bastante extenso, que lo mejor es ocupar software para poder obtener todos estos parámetros, porque son la cantidad de ecuaciones que se obtiene es bastante alta. Los métodos que están integrados, por ejemplo, en Octave son todavía más complejos. En un trabajo de graduación estuve revisando el método que ocupaba, por ejemplo, Octave, y estaba escrito en C++. Es una variación de Runge Kutta-Feldberg, realmente códigos de 600 líneas, ¿verdad? Entonces, son códigos, los códigos que están tanto en la calculadora como en los software que ocupamos son altamente sofisticados, por lo cual, o sea, no es de verlos así como de menos, ¿verdad? Es un trabajo bastante extenso el que se ha hecho. Bueno, entonces con esto concluyo el material del curso de análisis numérico. Eh, Mañana pues tienen que entregar lo que es el proyecto, ¿verdad? No sé si le puse 2 de la tarde, algo así. Entonces para eso estamos terminando un poco temprano hoy. No sé si tienen ustedes alguna duda antes que terminemos lo de hoy. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces mañana es la entrega del proyecto, ¿verdad? Ahí dice la hora, no recuerdo si era 2 de la tarde o algo así. Revisen lo que dice allí. Eh, el jueves tenemos 1 hora para trabajar ejercicios. Probablemente las secciones 4.2 a la 4.5. Y eh, el martes 6 de junio, también 1 hora para trabajar ejercicios, probablemente la sección 4.6, 4.7 y 5.1. Eso último que eso lo comenté de las secciones 5.2 a las 5.5 era nada más para comentarles algunos aspectos importantes de ecuaciones de pruebas de valor inicial, pero que no vienen en el examen. El examen viene hasta la sección 5.1. Luego el miércoles, ese día lo van a tener ustedes para estudiar y pues el jueves 8 sería nuestro parcial. Entonces yo esperaría que en la tarde ya tuviera sus resultados y así pues ya con la mayoría de ustedes ya terminar el curso y pues luego, ¿cómo se llama? Solo me quedaría con los de suficiencia eh, y ver si tiene chance algún día para que los invite a comer ahí a la Pizza Nova. Espero de que no estén con demasiadas actividades. Se pudo hacer un ciclo con matemática, ¿cómo se llama? Matemática financiera, como la tercera parte más o menos llegó. Entonces, digamos que con 5 de ustedes que estén dispuestos a llegar, podemos hacer algo ahí. Bueno, pues todo el contenido nuevo básicamente ha sido cubierto. El examen va del 4.2 al 4.7 y 5.1. Entonces creo que ya estamos listos para esos días que vienen, ¿no?
Bueno, entonces me quedo hasta aquí para que ustedes puedan seguir trabajando con su proyecto. Nos vemos entonces el jueves por si quieren estar en la sesión de trabajo de ejercicios, bueno, una sesión de repaso. Bueno, nos vemos entonces.